El que no larga por largar tiene que ver con, la verdad, el informe que veníamos contando, ¿no? Que veníamos contando por el tema del ausentismo, ¿no? Este tema del ausentismo, que los números son abismales, a dónde perjudica, demoran la que se note en los chicos el perjuicio de faltar tanto a las escuelas. Uno se estará preguntando, y lo hablamos según los motivos, las clases económicas, si la economía en los chicos también tiene que ver con esto, o si hay una diferencia de motivo. Lo tengo a Pablo Mayner, de Red Argentinos por la Educación, fundador de Hablemos de Bullying. Pablo Negro Velázquez saluda. Antes de contarle a la gente estos números que son alarmantes. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, negro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, la verdad que si vos me preguntás de antemano, te digo, y sí, la verdad que falta, no es lo que era antes. Hace un rato hablamos con los oyentes, Pablo, decíamos, yo la lluvia para mí no era motivo. Bueno, será motivo para algunos, para el que, por ejemplo, viva en una calle tierra. Para mí, si no había papera, yo no faltaba por las dudas. Y bueno, serán las situaciones que se viven el día de hoy, pero qué preocupante un ausentismo escolar que ronda que el 18% de los estudiantes tiene al menos 20 faltas por año. Digo, yo no recuerdo, salvo una Sí. enfermedad muy grande, tener 20 faltas, Pablo. Me parece que, digo, un poco exagerado, ¿no? Sí, eso es en Santa Fe y la media nacional nos da 26, es decir, uno de cada cuatro dice haber faltado 20, Claro. ¿no? 20 Eh, veces. claro. Y hay que aclarar que esto tiene que ver con las encuestas complementarias de las pruebas a aprender, es decir, lo que los chicos responden. Ajá. Por eso nosotros de Argentinos por la Educación también venimos bregando porque tengamos un sistema estadístico nacional donde se unifiquen todos los sistemas provinciales y podamos saber no solamente el dato de ausentismo, sino un montón de otros datos como tienen otros países, donde uno día a día puede ir viendo cuál es la situación del sistema educativo, ¿no? Es muy importante para tomar decisiones también de política pública. Al mismo tiempo, este informe da cuenta de, bueno, cuál es la percepción de los directivos con respecto a este tema, y el 49%, o sea, la mitad, nos dice que es uno de los principales problemas el tema del ausentismo en las escuelas para la continuidad pedagógica. Y bueno, Ajá. un 36% el tema de las llegadas tarde, ¿no? Claro. Así que bueno, es importante poder tener estos números sobre la mesa y al mismo tiempo también se le pregunta a los chicos en estas encuestas por qué faltan, ¿no? Ujú. Y lo comparamos entre las diferentes clases sociales, Bien, comparando a ahí los quiero chicos que más... me lo Sí, vaya por. O sea, primero te pregunto esto: según la clase social, ¿cambia la sí. cantidad de ausentismo o cambian los motivos de los No, ausentismos? no. Los porcentajes más o menos son los mismos en cuanto a la cantidad de faltas. Lo que sí cambia son los motivos. En ambos sectores, el más rico y el más pobre, Ujú. el primer factor es la cuestión de la salud, ¿no? Pero cuando vamos al segundo factor, en el caso de los chicos más ricos, tiene que ver con la motivación, ¿sí? Con las ganas de ir a la escuela. En cambio, en los chicos más pobres, tiene que ver con el transporte, con el clima, es Claro. decir, llegar a la escuela. Entonces, por eso es tan importante el tema, como te decía, la evidencia, la estadística, para decir, bueno, con respecto a la motivación, ¿qué podemos hacer desde el Estado? ¿Cómo tenemos que repensar la escuela en este sentido? ¿Cuál es el rol de la familia? Y por el otro lado, cuestiones como, por ejemplo, el transporte, bueno, cómo los chicos llegan a la escuela y demás. Acá en Santa Fe tenemos, por ejemplo, el boleto gratuito educativo, pero no sucede en todas las Claro. provincias, Bueno, ¿sí? pero ahí vos me lo estás dando. Eh, Buenos Aires tiene más ausentismo que la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Sí, mucho más, el 36% sube ese número, ¿no? Entonces, bueno, esto se dan muchas situaciones, no solamente en lo que tiene que ver con ausentismo. Cuando vemos los temas de resultados académicos, también hay mucha diferencia entre regiones, en una misma ciudad, entre diferentes escuelas, estratos sociales. Y bueno, la escuela pública supo tener en su momento esto de ser igualadora, ¿no? De Ujú. oportunidades, de que el hijo del pobre iba con el hijo del rico a la misma escuela, Claro, con el lo que mismo representaba guardapolvo, Pablo el y eso lo guardapolvo, fuimos ¿no? perdiendo. Claro, lo que representaba el guardapolvo blanco, la igualdad de Así es. oportunidades. El rico claro, era muy común, el rico y el pobre en el mismo curso. Digo, eso también se ve cada vez menos, esa fusión, Pablo, entre el que más tiene y el menos tiene compartiendo la misma aula, se ve menos.
Sí, totalmente. Inclusive pueden buscar en la página web de argentinosporlaeducación.org otros informes. Hay un informe que se llama sobre segregación escolar, así lo encuentran. Y Ajá. justamente da cuenta de esto, de cómo en los últimos años se ha segregado por clase social. Cada vez los ricos estudian más con los ricos y los pobres con los pobres, quedando la escuela pública para los sectores más bajos y las escuelas privadas para los sectores más altos. Y esto no era así, este esquema hace unos años. Entonces, bueno, a ver, más allá de la segregación, es como eso le quita también riqueza a lo educativo, porque Claro. justamente la diversidad de perfiles eh, nutre el proceso educativo, el encontrarme con diferentes realidades, generar también redes sociales a futuro que me generan otro tipo de visión del mundo y eso también termina en algún punto configurando la estructura social. Entonces también es importante, ¿no? Pablo, te voy escuchando y la gente irá analizando esto, me decís vos, esto de tenemos un grupo, lo pienso yo y lo deben pensar miles de amigos de hace 30 años, que esta mezcla, fusiones de diferentes colegios, diferentes situaciones económicas, diferentes realidades, se va viendo cada vez menos y obviamente iremos viéndolo cada vez menos, esta posibilidad o imposibilidad de no mezclarlos, cada vez se mezclan menos, cada vez se Así mezclan es. menos. Y eso prohíbe que uno conozca la realidad del otro. Así es, totalmente, con lo rico que eso es, ¿no? Ujú. Al mismo tiempo, bueno, también hay que repensar el rol de la familia en cuanto a la escuela. Hay otro informe que da cuenta de, bueno, las generaciones hacia atrás de muchas personas que no terminaron la escuela. Entonces, no hay como un sentido de pertenencia o darle el valor que tiene la escuela en cuanto al proyecto de vida futuro, porque son 2 o 3 generaciones hacia atrás que no terminaron la escuela. Entonces ahí tenés otro factor que influye. Ni hablar de esta escuela que sigue, en muchos casos, pensada para adolescentes o chicos que son distintos, que han cambiado muchísimo y la escuela quedó en muchos casos atrasada. ¿Sí? Hoy estamos con todos los que están en edad escolar son nativos digitales. Eh, Ajá. y la información, el contenido académico hoy está al alcance de la mano de todos. Entonces, este rol de la escuela de antes, que era impartir conocimiento académico, información, ya quedó desdibujado. Hay que pensar en una educación más integral, donde la escuela sea el lugar donde los chicos adquieran habilidades sociales, habilidades emocionales, que puedan saber trabajar en equipo, que puedan trabajar en base a proyectos. Eh, que la escuela vuelva a ser ese lugar de vocación, de orientación vocacional, donde encuentren su proyecto de vida, que Ujú. puedan hacer trabajos comunitarios, es decir, una educación un poco más compleja que no tiene que ver solamente con la adquisición de conocimientos, sino que tiene que ver con otro tipo de habilidades, prepararlos para este nuevo mundo y también para ellos que tienen otra configuración y la escuela tiene que ser un lugar donde que esté preparada, digamos, para estos nuevos Sin niños, como duda, decimos sin duda, nosotros. sin duda. Y me hablaste de que casi la mitad de los directivos entienden que la faltante es uno de los principales problemas después de los aprendizajes, después de dejar la escuela, de que no, me imagino de que los conocimientos se vayan perdiendo. Están aquellos que creen que bueno, no va, pero lo recupera, no va a la escuela, él después en casa. Se nota mucho, les lleva mucho tiempo a los directivos, a los docentes, ver que ese chico que falta es el chico más atrasado, de ese chico que falta es el chico que menos entiende, de ese chico que falta a la escuela, que no va a la escuela, tiene más falencia. ¿Qué te dicen los directivos? ¿Qué le dicen ustedes de eso? Sí, los directivos y también los especialistas, ¿no? En cuestiones pedagógicas, el sistema argentino está configurado para que justamente la continuidad y la presencia de los chicos en el día a día sea importante, ¿sí? Ahora se están estudiando otro tipo de sistemas más parecidos a los universitarios, ahí está Provincia de Buenos Aires que quiere implementarlo, donde sea algo más por materias y demás la continuidad, ¿no? Pero hoy el sistema está configurado para eso, para que el chico esté en la escuela, necesite estar presente, que cada clase esté estructurada de una manera que haya una continuidad. Entonces, las faltas terminan afectando, porque eso se configura también con un montón de otras cuestiones. Argentina
por esto también vuelvo a las estadísticas, que por eso es tan importante. Nosotros tenemos un informe que habla sobre la cantidad de días. Sí, 180 días según la ley, 190 según en la resolución del Consejo Federal, y esos son los días proyectados, es decir, a principio de año presentan los ministros cuántos días de clase va a haber. Ahora, cuando llegamos a fin de año no tenemos realmente la cantidad de días claro. que se impartieron clases, entonces se atraviesan un montón de cosas. Realmente la cantidad de días que se dieron clases, realmente cuántas veces los chicos faltaron, y si nosotros podemos combinar todo ese tipo de estadísticas, vamos a poder tomar decisiones y poder ir mejorando el sistema, ¿no? Ujú. Hablabas hace un rato esto de conocer, esto de la estadística, poder todos los días saber cómo se presentó la complicación de la falta en la Argentina. El conocer nos da posibilidad de maniobrar en base a lo que vamos necesitando. Esto lo hace cualquiera, no para eso está, para nada están las estadísticas. Te consulto, en esto de la cantidad de faltas. Viste que antes decía, no, faltaste 25 veces, me decía, una vez que faltás 25 veces ya no podés seguir el año, tenés que repetir. Claro, y hablamos este disparador, y hay muchos profes que nos cuentan que chicos faltan mil días por año. ¿Qué se hace habitualmente en los colegios, en las escuelas, con los chicos que tienen 30, 40 faltas? Mira, va variando mucho según las provincias, pero el tema lo que se llamaba quedarse libre, ¿no? Claro. Eh, Eso se fue perdiendo con el tiempo, inclusive después de la pandemia, y ahí hay toda una discusión, porque se contrapone también el derecho a la educación que tienen los niños, ¿no? De dejar Ujú. a un chico libre. Entonces, bueno, por eso tenemos que repensar bueno, tratar de generar políticas públicas y proyectos institucionales que hagan que los chicos quieran ir a la escuela y que cuando haya dificultades más allá de lo personal también se puedan resolver, como puede ser el transporte, como puede ser Claro. cuestiones más económicas y sociales. Pero bueno, también, volviendo a lo estadístico, yo no te puedo decir, bueno, el sistema de quedarse libre era mejor que el de ahora, porque no sé cómo funcionaba eso, Ujú. cuántos chicos terminaban volviendo a la escuela, si realmente era un factor que hacía que el chico se quede en la escuela o no. Entonces, por eso vuelvo a insistir con lo estadístico. Si yo tengo que decir, bueno, ese sistema más estricto, por decirlo de una manera, funcionaba mejor que hoy, influía más en el proceso educativo o no, no lo podemos decir en base a evidencia. Uno puede tener alguna mirada en cuanto a la experiencia, a casos puntuales, pero por eso es tan importante que vayamos conociendo la realidad en base a evidencia. Vos me decías algo que cuando hablamos en el arranque, antes de empezar, le decía a los oyentes, ¿por qué no ustedes, cómo era la situación? Obviamente es lo que me decís vos, ¿no? Hoy hay cosas que no conocemos, cómo hubiesen funcionado antes, y obviamente nosotros opinamos en base a cómo lo vivíamos antes, donde íbamos a una escuela, mucho de ello pública, en el cual funcionaba, lo dijiste, el rico con el pobre, y teníamos más o menos los mismos problemas. En esto de el rico estudia cada vez más con el rico, el pobre estudia cada vez con el pobre, faltan lo mismo pero tienen distintos motivos. Uno es el transporte, el problema, la lluvia, y otro tiene que ver, me dijiste, los que más tienen que falta de interés, me había dicho por ahí muchas veces. Sí, 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 sí. ¿Por qué el que más tiene la escuela no le genera interés? ¿Qué es lo que ven en los alumnos que ya están más solucionados, para decir de una manera, que la escuela no le genera el atractivo? Son chicos que, a ver, no hay que generalizar, pero son chicos que tienen la posibilidad de generar otro tipo de intereses, ¿sí? Por Ajá, fuera de la escuela, donde seguramente son chicos que pueden hacer algún deporte, que van a algún club, que seguramente estudian algún idioma, hacen algún curso, que tienen posibilidades también económicas que le permiten generar una vida social distinta y hacen que la escuela vaya perdiendo para ellos sentido. Además, estamos como en una época donde en las redes sociales los influencers y demás venden como esta vida de la plata fácil, del claro, no estudies claro. porque no es necesario y demás, que eso va calando en los chicos y entonces le van perdiendo como un sentido a la escuela. Y es como bien decías, nosotros íbamos a la escuela porque teníamos que ir, y más allá de que era una obligación, uno tenía como un sentido de pertenencia a la institución. Y eso se fue perdiendo. Y ahí está el rol de la familia, no solamente de la escuela, el rol del Estado, de toda la sociedad, de darle un valor a ese lugar. El sentido de pertenencia, el clima escolar,
es muchas veces hasta más importante que las estrategias pedagógicas, ¿sí? Porque Ujú. si un chico no la pasa bien, no se siente parte de la institución, muy difícilmente, por más estrategia pedagógica que tengas, va a poder incorporar conocimientos o habilidades. Entonces tenemos que repensar esta escuela en este sentido, ¿no? Que el chico tenga ganas de estar en la escuela, ese Claro. tiene que ser un objetivo y bueno, son muchas las aristas que hay que abordar, Vos sabés desde que salud mental hasta convivencia, bueno, ahí, un ahí montón de mirá, cuestiones. me das el pie para esto que te quería plantear. Creo no lo vivía así. Yo sentía que no nos hacíamos bullying, nosotros nos cargábamos. Y no sé si no era bullying, pero bueno, nos cargábamos, decíamos. Pero este tipo de accionar ahora en la. Que gracias a Dios lo tenemos en la mesa, como el bullying, como los destratos entre compañeros. Perjudica un poco el tema de la asistencia, es uno de los temas que uno pone en el tapete o en la mesa. Si me hay chicos que no quieren venir porque la verdad que los compañeros lo tratan mal, se le burlan bastante. ¿Pasa, está dentro de las estadísticas o no se nota o no es muy marcado? Sí, sí, porque justamente esto de la pertenencia y el clima escolar tiene que ver con eso, es un factor. Nosotros de nuestra ONG, que justamente trabajamos temas de convivencia, le ponemos mayor foco, pero bueno, son muchos los motivos. A ver, esto que vos decías, las cargadas y demás, el bullying es como un fenómeno muy específico, donde hay una Ujú. situación de violencia, hay una intención sostenida en el tiempo de generarle daño al otro, se da como una diferencia de poder entre el que agrede y el que es agredido. No es la cargada diaria o un conflicto, que el conflicto tiene que ver con las relaciones humanas, hay que ver cómo las resolvemos. El bullying es un fenómeno muy especial, donde ese chico además sufre, no tiene ganas de ir a la escuela, le empieza a afectar su salud mental. Eh, pero bueno, cuando nosotros prevenimos y trabajamos en temas de convivencia, nosotros siempre decimos que el bullying es la punta del iceberg. Para llegar al Ajá, bullying, antes tuvo que generarse todo un caldo que claro. no tiene que ver solamente con esos dos chicos, sino que tiene que ver con un aula, con un clima institucional, con el rol de los adultos y demás, ¿no? Pablo, Santa Fe, marco el 18, me dijiste hay lugares que están peores. ¿Cuáles son, Santa Fe que estará más o menos en la media, contame esto, y cuáles En son la media, los sí. puntos extremos, los lugares con menos ausentismo y lugares con más ausentismo, como dijimos, Sí, Buenos Aires? sí, inclusive Santa Fe siempre suele estar en la media, en todo Ajá, lo que tiene que ver con mira. resultados académicos, en todo tipo de estadística, Santa Fe siempre está en la media de Argentina. Y bueno, después las provincias del noreste, noroeste, siempre son las que están más abajo, Ciudad de Buenos Aires, Patagonia suele estar mejor. Pero bueno, acá en el caso de ausentismo se da otra situación distinta. La provincia que peor está es la de Buenos Aires, con el 36%, seguido por Tierra del Fuego y Ciudad de Buenos Aires. Ujú. Eh, Ciudad de Buenos Aires, que inclusive suele tener números mejores, en este caso no. Y las mejores provincias son las provincias de San Juan, de Santiago del Estero y de Jujuy. Mira, Vuelvo a repetir, estos son números en función de lo que los chicos respondieron, ¿sí? No está es bien, ¿no? una Está bien, está estadística de bien. lo que los directivos cargan en un sistema. Entonces, bueno, hay que también tener en cuenta esto, ¿no? Ujú, seguro. Pablo, bueno, conocer, esto de conocer, tener datos, prepararnos para poder solucionar estos problemas, poder solucionar estos problemas, pero quedan claros algunos de los conceptos que nos dejaste. Sobre todo, digo, las diferencias económicas, dónde generan, la manera, el ausentismo, etcétera, etcétera. ¿Dónde puedo encontrar todo este dato? Dice, yo quiero repasarlo y verlo, lo estoy escuchando, me parece interesante, Sí, pero cuando uno ve los gráficos que vos me vas mostrando, nos vamos pasando también en sí. la tele, si te tomás un poco detenido, algún docente o alguien que quiera más estar más finito en esto, ¿dónde lo pueden ver a todo esto? Sí, que es argentinosporlaeducación.org o si no también estamos en Instagram y cada 15 días vamos largando un informe distinto, están todos los informes que fuimos haciendo estos últimos 6 años y al mismo tiempo también hay un apartado por provincia donde uno puede ver estadísticas de cada una de las Ajá. provincias. Son todos datos públicos, es decir, que son informes que se pueden usar como fuente también para aquellos que quieran escribir un informe o los periodistas o algún investigador, se puede usar como fuente y citar como fuente, así que es muy, muy interesante. Ahí lo estamos viendo, Argentinos por la Educación, la página para que entren.
y lo vean. ¿La deserción escolar tenés algo de número de deserción? Chicos que directamente no es que ya faltaron, que no van más a la escuela. ¿Tiene la Argentina algo como para mostrarnos? De este año no, de este año no, pero hay informes de otros años que pueden ver ahí en la página. Lo que sí te puedo decir es que en los últimos 20 años la tendencia viene siendo buena, es decir, ha bajado la deserción Ah, escolar. mirá, mirá, Es porque está decir, bueno. sí, sí, sí. Argentina, lo que tiene que ver con cobertura, es decir, la cantidad de chicos que Sí. están en la escuela, en eso viene mejorando. Venimos empeorando en calidad, pero en cobertura estamos bien, es decir, la cantidad de chicos que están en la escuela, inclusive secundaria vino mejorando mucho. Esto tiene que ver con varias políticas públicas de algunas provincias de ir a buscar a los chicos que dejan la escuela, tiene que ver con el ingreso ciudadano a la niñez, que es también un motivo por el cual los chicos se sostienen en la escuela, diferentes políticas públicas que hacen que eso vaya mejorando. Por el, digamos, el porcentaje, por decirte un número, pasó en 10 años de un 58 a un 72 la tasa de egresados de escuela Para. secundaria. Egresado Es un pasó de. buen. ¿Para cuánto era la tasa de egresados? En 58, en Sí. 2009, pasamos en 10 años a 72. Eso es importante. Para el Y al mismo 2009, tiempo el estamos, 2009, te están escuchando, el 2009 solo egresaba el 58%. así es. Yo para mí, viste, terminaban todos los compañeros, en otra escuela, en la de la noche, como decíamos, solo el Sí. 58%. Y mirá, y hay otro dato, si nosotros cruzamos los datos de tiempo y forma, es decir, que no repitan, que no, que tengan, digamos, los resultados esperados, hay otro informe que está en nuestra página que ustedes pueden ver, solamente 13 de cada 100 chicos que empezó el primer grado terminó quinto año con esto que les digo, en tiempo y forma, es decir, con los conocimientos esperados y nunca habiendo repetido y demás. Solamente el 13%. No, no, claro, no, claro, una locura. 13, desde que arrancan el ciclo educativo, digamos, completo, solo Exacto. 13% termina en tiempo y forma. Sí, y tenemos otro informe que da la situación de los chicos que actualmente tienen 15 años, es decir, que están en la Sí. escuela. Y de esos, el 22% está llegando en tiempo y forma, que es, bueno, la edad donde se le generan las diferentes pruebas, y ahí tienen un nivel mínimo esperado de lengua y matemática, y bueno, no han repetido nunca y han hecho todo el proceso completo. Solamente 22 de cada 100. Bueno, y ahí, y no sé si lo tendrán medido, pero ahí entran los papás. Y los papás, como dice, que se decía, ¿qué pito tocan los papás en todo esto? ¿A dónde acompañan? ¿A dónde están? ¿Saben que los chicos no van a la escuela? ¿Entienden por qué no van a la escuela? ¿Se preocupan si no van a la escuela? Si capaz que no tienen un informe, pero ¿qué visión me puedes dar de esto? Es muy variado, pero sí vemos que el rol de la familia es fundamental y en muchos casos, como te decía, a ver, la familia es como el primer acercamiento a lo educativo, ¿sí? La famosa biblioteca en casa y demás, que eso se fue perdiendo en muchos sectores sociales, eso culturalmente ya no está. Ujú. Inclusive este informe que te decía da cuenta de cuántas generaciones hacia atrás hay muchas personas que no tienen la primaria o la secundaria terminada, entonces pierde el valor para esa familia de la escolaridad. Obviamente que no hay que generalizar, pero sí se fue perdiendo eso y el rol de la familia es fundamental, inclusive en la relación escuela-familia, que nosotros que trabajamos bullying y esas cuestiones de convivencia muchas veces vemos que es muy conflictivo eso. Inclusive familias y escuelas que están enfrentados en vez de ser aliados en Claro. la hora del proceso educativo. O sea, eso Eso que hay que antes reconocer. llegaban las mamás y los papás a la escuela y ya se conocían, los docentes los llamaban por el nombre, se conocían, tenían esa reunión cada tanto, se conocían Sí. entre las mamás también, entre los papás se conocían, eso se va perdiendo también con la Se escuela, va esa relación. perdiendo o se va a la escuela cuando hay una mala noticia, cuando hay que, ¿sí? En cambio de generar otro tipo de ámbitos que tienen que ver más con compartir, con que todos sean partes del proceso educativo, esas cosas, obviamente no hay que generalizar, y hay escuelas que hacen ese trabajo muy bien, pero bueno, son cosas que se fueron perdiendo
estratos y que bueno, hay que recomponer, ¿no? Pablo, te agradezco el tiempo, más allá que las palabras que, viste, como dice, las palabras más usadas en los mensajes, qué duro, el emoticón es la manito que se agarran los que Mm. nos escriben, cuando te van escuchando se Sí. agarran la cara, es mejor conocerlo y escucharlo y estar atento antes que hacerse lo boludo y tirarlo bajo la alfombra. Pablo, gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes.